Excelente. Continuamos entonces. Muy bien, en esta segunda parte de sólidos geométricos vamos a continuar con el desarrollo de la parte teórica, pirámide regular, cono y esfera, ¿sí? En la pirámide regular se entiende que es aquel sólido geométrico, también llamado poliedro. Se le llama poliedro porque está limitado por regiones planas, 1. Y se le llama pirámide, ¿por qué? Está limitado por una región poligonal a la cual se le va a conocer como base, la cual es un polígono regular y también regiones triangulares isósceles, congruentes entre sí, los cuales comparten un vértice en común, al cual se le llama también vértice de la pirámide. La base tiene su lado, a la cual se le llama arista básica. Las caras laterales tienen también su lado, al cual se le llama arista lateral. La distancia del vértice a la base, la cual cae justo en el centro de la base, se le llama altura. Y a la altura de una cara lateral se le conoce como apotema de la pirámide o apotema de la cara lateral. Se entiende que para nuestro ejemplo, la base es un cuadrado, dado que si es una pirámide regular, la base debe ser siempre un polígono regular. O viene a ser su centro, y siempre la altura debe caer en dicho centro. Si es un triángulo equilátero la base, entonces la altura caerá en el baricentro. Si es un hexágono regular, la altura caerá en la intersección de sus diagonales mayores, ¿no? O sea, su centro geométrico. Calculemos algunos de sus elementos. Área de la superficie lateral, ahí está. A, S sub L, se calcula simplemente como el área de una cara lateral multiplicado por el número de caras. O también se calcula como el semiperímetro de la base multiplicado por el apotema de la pirámide regular. Entiéndase como apotema la altura de una cara lateral, ¿no? A sub P, ahí está, es apotema de la pirámide regular. Área de la superficie total. Bueno, si deseo el área total, al área lateral, ¿qué le debo sumar? Le debo sumar su respectiva base. O sea, área lateral más la base, que vamos a llamarle A sub B, será simplemente el área total, ¿no? El área que limita el sólido. Tanto la base como las caras laterales limitan al sólido. Y a esa medida se le llama área de la superficie total. Muy bien. Volumen. Se entiende por volumen como la medida del espacio que limitan estas superficies, ¿no? Estas regiones planas limitan un espacio interior, ¿no? Un espacio geométrico. La medida está dada, pues, o expresada en unidades de longitud, o sea, unidades de volumen. Y eso simplemente se va a calcular así, como el área de la base, por su altura, que es la distancia del vértice a la base, multiplicado o dividido entre 3, ¿no? 1/3 del área de la base por la altura. Tetraedro regular es un caso particular de la pirámide regular. Es una pirámide regular cuya base es un triángulo equilátero y todas sus caras laterales también son triángulos equiláteros. Ahí está. O sea que también la altura se puede calcular. ¿Y dónde cae esa altura siempre? Caerá siempre en el centro de la base. ¿Recuerdan? El baricentro, ¿verdad? Elementos a calcular. Esos elementos básicamente son la altura, área total y volumen. Su altura simplemente será A tercios, arista tercio, raíz de 6. El área total será arista al cuadrado, raíz de 3. Y el volumen es arista al cubo, raíz de 2 sobre 2. Básicamente, cada uno de estos elementos se calculan aplicando, por ejemplo, ¿no? Pitágoras o la suma de áreas. Se entiende que el área de una cara es el área de un triángulo equilátero, que es arista al cuadrado, raíz de 3 sobre 4. Pero como este sólido está limitado por 4 regiones equiláteras, entonces a esa cara la multiplico por 4 y obtengo el área total. 4 se cancela y me queda arista al cuadrado, raíz de 3. El volumen lo puedo calcular como el volumen de una pirámide.
el área de la base por la altura, que ya la tengo, sobre 3. Opero y me queda arista cubo raíz 2 sobre 2. Entonces, como ven, el área, la altura y el volumen dependen básicamente de su arista. Entonces, cuando les mencionen tetraedro regular, hexaedro regular o poliedro regular en general, básicamente sus elementos, tanto área, diagonal y, en este caso, altura y volumen, dependen básicamente de su arista. O sea, la única variable que debo preocuparme en calcular es la arista de dicho poliedro. Muy bien, continuamos. Octaedro regular es otro poliedro regular, conocido también como aquel poliedro regular cuyas caras que la limitan todas son triángulos equiláteros. Básicamente son 8 triángulos equiláteros. Ahí está, 8 triángulos equiláteros. Y podemos calcular también el área total, volumen, que viene a ser, el área total es 2 veces arista al cuadrado por raíz de 3. El volumen es arista al cubo, raíz de 2 sobre 3. Y por último, un segmento conocido como diagonal. Es el segmento que atraviesa el sólido o reúne dos vértices no coplanares. Muy bien. Esta diagonal se puede calcular como arista por raíz de 2. Ahí está. Entonces ya tenemos los elementos de un octaedro regular, de un tetraedro regular. ¿Estamos? Cono de revolución. Se entiende por cono de revolución aquel sólido que se genera por la rotación de un triángulo rectángulo alrededor de uno de sus catetos. En otras palabras, la región que describe un cateto es la base, que viene a ser un círculo. Y la superficie que describe la hipotenusa vendría a ser la superficie cónica o superficie de revolución. La base es un círculo. El vértice es la cúspide o punto más alto. ¿Sí? Este segmento, la hipotenusa del triángulo que se hizo girar, es prácticamente la generatriz. Es la encargada de generar esta superficie curva, ¿no? Puede asumir que el radio de la base, que es un círculo, sea R. Su altura H, ahí está, y su generatriz G. Con esos elementos podemos calcular, llámese área, llámese volumen, ¿sí? O área total. Conocido entonces el radio de la base, la generatriz y la altura, pasamos a calcular el área de la superficie lateral. Por ahí de repente dice, profe, ¿qué es la sección axial? Bueno, la sección axial no es otra cosa que un triángulo isósceles que contiene a la altura del cono. Mejor dicho, es una región triangular o es un plano perpendicular al plano de la base, justo en su centro, ¿no? Y obviamente contiene al eje o la altura del cono de revolución. Claro, es un triángulo isósceles. Puede ser equilátero, también puede ser equilátero, ¿sí? Y pues en ese caso, si es equilátero, el diámetro y la generatriz, el diámetro de la base y la generatriz serían iguales, ¿no? Porque esta sección sería un triángulo equilátero. Bueno, el área lateral es simplemente pi radio por generatriz. Área total es área lateral más el área de la base, factorizando que sería pi r g más pi r cuadrado. Factorizo pi r y me queda pi r, paréntesis, radio más generatriz, ¿no? Volumen es igual al volumen de la pirámide. Es un tercio del área de la base por la altura. O sea, pi r cuadrado, ahí está, pi r cuadrado por h sobre 3, ¿no? Pi r cuadrado por h sobre 3. Muy bien. Hasta ahí hemos visto el cono. Ahora veamos la esfera. ¿Cómo se genera o se engendra una esfera? Bueno, la esfera se engendra cuando se hace girar o se hace rotar una región semicircular en torno de un diámetro, ¿no? Si esta región la hacemos girar a gran velocidad, ¿sí? Una vuelta, 10 vueltas, etcétera, en torno de este eje, o sea, el diámetro, generamos el sólido, conocido como
esfera. Esfera sólida o esfera maciza. ¿Y está? Por lo tanto, el plano es un plano tangente, donde si yo trazo el radio al punto de tangencia, también, así como las circunferencias, forma 90 grados, ¿no? El plano secante que pasa por el centro se le llama plano secante diametral, porque contiene a un diámetro, ¿no? O al círculo máximo, entonces se le llama. A ese círculo o circunferencia se le llama circunferencia máxima, cuyo radio viene a ser el radio de la esfera. Cualquier otro círculo que yo trace o se forme al trazar un plano secante que no pasa por el centro, siempre será menor con respecto a este círculo máximo. ¿Ya? Bueno, elementos a calcular. Será el área de la superficie esférica, que es la que limita el sólido. Ahí está. Y eso se calcula como 4pi por el radio al cuadrado. Volumen, 4/3 de pi por su radio al cubo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? De esta manera. Conocidos los elementos, las formulitas para calcular a tanto área como volumen, podemos relacionar ahora la semiesfera. ¿Qué pasa si esta sección determinó dos porciones, ¿no? La porción de arriba y de abajo se llaman semiesferas, si las separamos. Entonces, como sólido, esta porción tiene una base. En este caso, el círculo. Si yo quiero solamente el área de la superficie de la semiesfera o semiesférica, básicamente se refiere a la mitad de la superficie esférica, o sea, 2pi por radio al cuadrado. Pero si me piden área total, debo sumar la base, que viene a ser un círculo, y ahora ya no sería 2pi, sino 3pi r cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? El volumen, ahí está, es la mitad del volumen de la esfera, 2/3 de pi r cubo. Área total, como dije en su momento, es 2pi r cuadrado más pi r cuadrado, o sea, 3pi radio al cuadrado. Muy bien, hasta ahí hemos visto una pequeña parte teórica que nos ha dado algunas luces para poder resolver la práctica dirigida. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bien, en un par de minutos voy a habilitar entonces la práctica dirigida para continuar, ¿ya? A ver, me indica si se visualiza la diapositiva y si se escucha fuerte y claro. ¿Vale? Problema 1. ¿Se escucha, chicos? Muy bien, continuamos entonces. Excelente. Bien, dice una vela con la forma de una pirámide, se entiende regular, ¿no? Cuya base es una región cuadrada. Y las caras laterales son triángulos equiláteros. Tiene un volumen de 36 raíz cuadrada de 2 centímetros cúbicos. ¿Cuál es el perímetro de la base de dicha vela? Bueno, se entiende que es una vela de forma piramidal cuadrangular regular. Entonces, si la base es un cuadrado, me piden hallar el perímetro de ese cuadrado, ¿no? Recordar. Quiero hallar el área o el volumen, debo hallar el área de la base y la altura. Como resulta que las caras son equiláteras y el volumen de la pirámide es 36 raíz de 2, podemos fácilmente plantear lo siguiente. Piden entonces 4 veces B. Recordar que el volumen es el área de la base por la altura sobre 3. Recordemos. Entonces, sabemos que las diagonales se cortan en su punto medio y perpendicularmente. Los triángulos isósceles BPD y CPA o APC permiten ubicar la altura de la pirámide. Efectivamente, la altura sería PO. Entonces, esa altura se puede calcular, dado que estos triángulos, ¿sí?,
son congruentes y además son triángulos rectángulos notables. A ver, si quiero hallar, repito, el volumen, necesito hallar esta altura. Pero fíjense, miren. ¿Sí o no que ese triángulo que vemos acá tiene los mismos lados que ese triángulo sombreado? El triángulo BPD, fíjate, tiene lados B, B y 2M. El triángulo BDA también tiene los mismos ángulos. B, B, los mismos lados, el B, B y 2M. Eso quiere decir que son congruentes, ¿no? Pero si son congruentes y acá el ángulo en A, sabemos por teoría es 90 grados, ¿sí? Porque es un cuadrado, dice. Entonces también el ángulo en P debe ser 90. Y si es 90, a este triángulo sombreado es un triángulo notable de 45. Y si es un triángulo notable de 45, ahí está. Si le ve, él debe ser B raíz de 2 y él debería ser la mitad, B medio raíz de 2, ¿no? Por lo tanto, ya tenemos la base, tenemos la altura y el problema está resuelto. Vamos a decir, como M es B medio raíz de 2, ahí está. Y en este triángulo aplicamos Pitágoras, entonces la altura también va a resultar B medio raíz de 2. Y eso viene a ser PO. Por lo tanto, si tenemos ya la altura y tenemos el área de la base, es un cuadrado, diremos, por fórmula 1/3 de B cuadrado por la altura que es B sobre raíz de 2, es igual a 36 raíz de 2. De acá puedo simplificar y calcular B. Al reemplazar, B sería 6 unidades. ¿Sí? 6 unidades. Claro, porque raíz 2 por raíz 2 es 2. Por 3 es 6. Por 36, que es 6 al cuadrado, todo sería 6 al cubo. Saco raíz cúbica y B sería 6. Si B vale 6, ahora sí. El perímetro sería 6 por 4, ¿no? O sea, 24 centímetros. La clave es la B. Muy bien. Ahí está. Tomen su captura y pasamos al siguiente problema. ¿Me avisan para pasar al siguiente? Muy bien. Problema número 2. Se muestra un cono de revolución cuyo desarrollo de la superficie lateral es una región cuadrantal de área 16pi. Calcule el volumen del cono. Muy bien. Nuevamente, para hallar el volumen necesito la base y su altura. El área de la base y su altura. Pero me hablan de un desarrollo. Se entiende por desarrollo a la superficie lateral. Dice que ese desarrollo es un cuadrante. Es una región cuadrantal cuya área es 16pi, dice. Pero tú sabes que el área de todo cuadrante acá es igual. Pi por 4. Pi por el radio al cuadrado sobre 4, ¿no? Es lo mismo decir pi cuartos por el radio al cuadrado. Entonces podemos aprovechar esa condición para calcular el radio. Pero sin antes recordar que el volumen de todo cono de revolución es 1/3 del área de la base, pi r cuadrado, por la altura. Muy bien, entonces notamos que la generatriz es el radio del cuadrante. Por lo tanto, diríamos, respecto a la región cuadrantal, vamos a decir pi por radio al cuadrado, en este caso es la generatriz. Claro, porque la generatriz es el radio del desarrollo. Es igual a 16pi. Despejando, G sería igual a 8 unidades. Con lo cual, si ya tenemos que la generatriz es 8, podemos calcular el radio con este ángulo de 90 grados. Recordando
que siempre el ángulo de desarrollo siempre se calcula en función del ángulo del radio y la generatriz, ¿no? Entonces, el perímetro de la base coincide, dice, con la longitud del arco del cuadrante. Lógico, eso es 2pi por el radio. Esta longitud del cuadrante es 2pi por el radio. Pero eso, a su vez, esa es la longitud del arco del cuadrante, que es pi, en este caso, el ángulo por el radio, ¿no? Pi medios por 8. Entonces, igualamos longitud del arco, teta por r, pi medios por 8, igual a la longitud de la circunferencia de la base, que es 2pi por r. Entonces, continuando, diríamos que 2pi por el radio es igual a pi medios por 8, ¿no? O también una fórmula que ya conocemos, que es la siguiente, ¿no? Que el ángulo de desarrollo es 2pi por el radio sobre la generatriz. O también, esto sería en radianes, el ángulo en radianes. O también 360 por el radio sobre la generatriz. La generatriz se conoce, ¿no? Entonces diríamos, el ángulo de desarrollo es ese ángulo. Pero ese ángulo es 90 grados. Debe ser igual, ahí está, a 360 por el radio, que no sabemos cuánto es, sobre la generatriz, que vale 8. De ahí despejo, 90, me queda 4 por acá. Y de ahí saco cuarta y determino que el radio vale 2. Así como acá. ¿Sí? Muy bien, entonces conocido el radio, ahora podemos calcular la altura. Porque si este radio vale 2, ¿sí? Y la generatriz es 8, por el teorema de Pitágoras podemos calcular la altura. Diremos 8 al cuadrado, 64, menos 2 al cuadrado, que es 4, es igual a 60, ¿no? Raíz cuadrada, 2 raíz 15. Conocido la altura, conocido el radio, podemos hallar el volumen. Y eso será pi por 2 al cuadrado por 2 raíz de 15 sobre 3. 8 tercios raíz de 15 por pi. La clave es la 6. Ya, chicos, ahí, perrito que hace mucha bulla. Bueno, continuamos. A ver, gracias. Bien, entonces acá tenemos esta forma para hallar el ángulo, ¿no? Y como me dan el desarrollo, el ángulo se calcula con esta fórmula también. Y esta fórmula me va a calcular justamente el radio, ¿no? Dado que ya tengo la generatriz, entonces reemplazo como el ángulo es 90, porque me dice el dato,
es un cuadrante, entonces puedo calcular el radio, ¿no? 2. O también lo podemos hacer así. Esta longitud del arco es el ángulo multiplicado por el radio. ¿Sí? El ángulo en radianes por el radio. Pero esa longitud a su vez debe coincidir con la longitud de la circunferencia de la base. O sea, 2pi por r. Despejo y r sería 2. Hallado r, ahora me voy a este triángulo formado por la altura, la generatriz y el radio. Y en ese triángulo aplico Pitágoras. Por Pitágoras, la altura va a resultar 2 raíz de 15. Conocido el radio, conocido la altura, ahora reemplazo y tenemos el volumen, ¿no? Muy bien, chicos, continuamos. Ahí está. Problema 3. En el problema 3 dice, la señorita Patricia tiene en su jardín un farol definido por un octaedro regular truncado, como se muestra en la imagen. El farol tiene en su superficie un material especial para la iluminación, donde AB es igual a 40 centímetros, F 20 centímetros. Calcule la cantidad de dicho material usado en el farol. No considere la región cuadrada FGH. O sea, me pide solamente la parte sombreada, ¿no? Mejor dicho. Solución. Como se trata de un octaedro regular, entonces prácticamente lo que debemos hacer es calcular el área total del octaedro y a eso restarle el área lateral de una pirámide que se forma acá. ¿Sí? O de lo contrario, sumar las áreas de estos 4 trapecios más las áreas de estos 4 triángulos equiláteros, ¿no? Porque son octaedros y el octaedro regular está limitado por triángulos equiláteros, no te olvides. Entonces calcula, dice, la cantidad de dicho material. Me piden el área en otras palabras, ¿no? Bueno, como dije hace un momento, es conveniente completar el octaedro. Si completamos el octaedro regular, en la misma figura CMD, ahí está, en la misma figura, HG viene a ser base media. ¿Sí? HG sería base media, por lo tanto, HG son puntos medios de estas aristas laterales. Eso quiere decir que si esta área es S, el total debe ser 4S. O si el área total vale 20, el área de este pequeño triángulo vale 5. Siempre la cuarta parte, ¿no? ¿Recuerda? Razón de 1 a 2, pero al cuadrado, ¿no? Muy bien. Entonces, efectivamente, si él es M, el total es 4M. O sea que él debe ser 3M, ¿no? Ya, pero nos dan la longitud de la arista. ¿Podemos hallar M? Claro, porque se supone que si él es 4M, él también es el 4M. 4M, 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 ¿no? 4 triángulos de área 4M. ¿Ya? Y 4 trapecios de áreas 3M. Total, ¿cuánto sumaría? 4M debe ser el área de un equilátero. O sea, 40 al cuadrado por raíz de 3 sobre 4. Acá tienes 1600. Entre 4, 400, ¿no? ¿Estamos? Entonces, acá tenemos 1600 entre 4, 400. Quedaría entonces 400 raíz de 3. Entre 4 nuevamente, M sería 100 raíz de 3, ¿no? Muy bien. Pero me piden 4M, ya está. Pero me están pidiendo cuánto, 3 por 4, 12, más 16, 28M, ¿no? Ahí está. Entonces, como ahora tengo 4 por 7, ambos miembros, 28M, 400 por 7, 2800 raíz de 3 centímetros cuadrados sería el área pedida. ¿Ya? ¿Qué en metros? Entre 100, ¿no? Entre 100, entre 10.000 sería, ¿no? Ahí está. Entre 10.000. Y eso sería, claro, 0,28 raíz de 3 metros cuadrados. La B. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está. El resultado es en centímetros, pero me piden metros. Y hay que convertir nada más.
Decía que hay que tener en cuenta que esto era un octaedro regular. Han trazado un plano secante y me dice que EF vale 20 y AB vale 40. O sea, la razón es de 1 a 2. Pero como es parte de un octaedro regular, me conviene completarlo. Entonces me doy cuenta que si esto es 20 y esto es 40, no me dice nada. El problema no me dice nada, pero me doy cuenta que él es como 1 y él es como 2. Y si son paralelas, necesariamente él es base media. Y si es base media, entonces H y G son puntos medios de estas aristas. Con lo cual, podemos relacionar las áreas. Recuerda, siempre, cuando usted tiene un triángulo, ahí está, y traza la base media, al trazar esta seviana, determina áreas, mira, supone que acá es base media, ¿no? Punto medio, ahí está. Si esto es S, él también debe ser S, porque es mediana para este triángulo, ¿no? Pero este segmento es mediana para el total, o sea que él debe ser 2S. Y ahí está, ¿ve? La relación de 1 a 3. Perdón. La relación de 1 a 3. ¿Sí? Ahí está. Y eso es justamente lo que vamos a aprovechar acá, ¿no? Eso es lo que vamos a aprovechar acá. M y 3M. Lo pongo directo. ¿Sí? Basta que sea base media, la relación de las áreas del triángulo y el trapecio es de 1 a 3. Siempre. Pero si relaciono el triángulo y el total sería de 1 a 4, ¿verdad? Muy bien, entonces ya sabemos que esto vale 3M. Esta cara también tendría 3M. La cara posterior también tendría área 3M. Cada cara trapecial tiene área 3M. Por 4 serían 12, ¿no? Ya está. Ahí tenemos 12M. ¿Ya? Ahí ya tenemos 12M. Lo voy a poner, sino que acá lo han hecho directo, ¿no? 12M. ¿Vamos? Ahora, ¿más cuánto? Más las áreas de estos triángulos. 4, supone acá tenés 4, la cara posterior 4 y 4. 4 por 4, 16. Ah, 16M. ¿Vamos? Ah, en total, ¿cuánto sería? Claro, 28M, ¿no? Ahí está, 28M. ¿Correcto? Y es lo que me están pidiendo en realidad. Pero tenemos que el área de este equilátero se puede calcular. 4M será igual, ahí está, piden 28M, recuerden. 4M es igual a lado al cuadrado por raíz de 3 sobre 4. Ahí está. Lado al cuadrado por raíz de 3 sobre 4. Muy bien. Ya está. Entonces, una vez calculado, lado al cuadrado por raíz de 3 sobre 4, simplificando me queda que 4M es 400 raíz de 3. Pero yo no quiero 4M. ¿Cuánto quiero? 28. Entonces, a esto, ¿por cuánto debo multiplicar para que me dé 28? Por 7, pues, ¿no? Ambos miembros. Por 7 me da 28 y por 7, 4. 400 por 7 me da 2800 raíz de 3 centímetros cuadrados. Pero me piden las claves, están en metros. ¿Qué hay que hacer? Hay que llevarlo a metros. Divido entre 10.000. Si divido entre 10.000 me queda 0,028, ¿no? Ya está. Muy bien. 0,28 sería, ¿no? Claro. O sea, se emocionó y ha puesto un cero más. Ya, chicos, continuamos. Claro, la clave sería la B. Bien, tómenle su captura y pasamos al siguiente problema. ¿Me avisan?
¿Ya? Muy bien. Dice, Berta está preparando unos deliciosos tallarines y luego de sancochar los fideos, la retira de la olla en una coladera de la forma de una superficie semiesférica que encaja perfectamente en la olla. Si el diámetro de la base de la olla es 30 centímetros, calcule el volumen de la olla, que tiene forma de cilindro. Entonces la olla de forma cilindro, ahí está, cilíndrica, me está pidiendo su volumen, ¿no? Sabiendo que la coladera que tiene la forma de una semiesfera, ¿no? Una coladera de forma semiesfera, entonces tiene diámetro, dice, de 30 centímetros. Eso quiere decir que es el diámetro también del cilindro, ¿no? De la olla, de forma cilíndrica. Entonces, me piden calcular el volumen. El volumen de la olla que tiene forma de cilindro. Muy bien, el dato, básicamente, el dato de la semiesfera es para hallar el radio, en este caso, el radio del cilindro, ¿no? Radio de la base del cilindro. Pero además, como me dice que encaje exactamente, eso quiere decir que esta semiesfera debe ser tangente al plano de la base del cilindro. Por lo tanto, la altura necesariamente debe ser igual al radio, o sea, 15. Conocido el radio, conocido la altura, podemos calcular el volumen del cilindro. Recordando, el volumen es pi por el radio al cuadrado por su altura, o generatriz, ¿no? Que es lo mismo. Por lo tanto, eso me daría 3.375 pi centímetros cúbicos. ¿Sí? Muy bien. Ahí está. $3.375. Así es. Acá le faltó el pi. También se emocionó otra vez. Muy bien, chicos. Ahí está. Y la clave correcta sería pues la C, ¿no? Bien. A ver, chicos, podemos continuar. Tómenle su captura y pasamos al siguiente. Entonces, cinco. En una pirámide hexagonal regular V-ABCDF, AVD, el ángulo AVD mide 90. Ahí está. Y la longitud del apotema de dicha pirámide es radio 7. Calcula el volumen de dicha pirámide. Recordar que en la pirámide regular el pie de la altura se ubica en el centro de la base regular. Además, una región hexagonal regular puede ser dividida en 6 regiones equiláteras congruentes entre sí, ¿no? Trazando las diagonales mayores. Muy bien. Estos datos nos van a servir en el problema. Entonces, si trazamos la diagonal AD, necesariamente pasa por el centro, que es el pie de la altura. Pero además dice el ángulo AVD mide 90. O sea, prácticamente este triángulo es un triángulo notable. ¿Sí? Como L2B, L2B, 2B, 2B también.
Pero si este ángulo vale 90, entonces él también debe ser 2B. O acá, ¿no? Si él es 2B, 2B y 2B y él es 60. Noten que este triángulo tiene los mismos lados, ¿sí? El triángulo de acá, 3 lados iguales, equilátero. Así como esta, ¿no? La observación. Pero me interesa hallar la altura. Hasta ahora no he aprovechado el ángulo de 90, ¿no? Si yo digo que este ángulo vale 90, automáticamente, si él es 2B, él también es 2B, porque el triángulo AVD sería necesariamente un triángulo rectángulo isósceles. Y si es rectángulo isósceles, es notable de 45, ¿no? Muy bien. El apotema, ¿cómo lo hallamos? Básicamente es la altura de una cara lateral, ¿no? Y eso lo hallamos trazando el teorema de las tres perpendiculares. Entonces sabemos que VO también es 2B. Para hallar entonces el apotema, aplicamos el teorema de las tres perpendiculares. Si él es 2B, y él es 2B, él es 2B radio 2. O sea que si él es 2B y él es 2B radio 2 también, porque son iguales, puedo formar ahí un triángulo isósceles. Al trazar el triángulo isósceles y trazar su altura, segmento sería el apotema. En ese triángulo trazo la altura y ese apotema la puedo calcular por Pitágoras. ¿Por qué? Claro, porque si él es raíz 7 y es isósceles, la altura es mediana, mediatriz, bisectriz. O sea, cada porción vale B. Y acá en ese triángulo, por Pitágoras, podemos hallar B. Hallado B, problema resuelto, ¿no? B vale 1. Si B vale 1, entonces, ya está. Tenemos la longitud del lado y podemos calcular el volumen. El área de la región hexagonal. Bueno, es 6 veces el área de un equilátero, ¿no? 2B al cuadrado por raíz de 3 sobre 4 por 6 es el área de la base. Multiplicado por la altura que resultó ser 2B, la altura de la pirámide, sobre 3 me dará pues el volumen, ¿no? Ahí está. Muy bien. Volumen de la pirámide es igual a 4 raíz de 3. Respuesta, la B. Muy bien, continuamos. La 6. Ricardo está cortando una porción de cartulina de forma de un semicírculo para construir un gorro de la forma de un cono circular recto. Si la capacidad del gorro es de 243 raíz de 3 pi centímetros cúbicos, ¿cuál es el área de la porción de cartulina que está cortando? Muy bien, me pide el área entonces. Prácticamente el área de la superficie lateral, ¿no? O sea, el área del semicírculo. ¿Cuál es el área de la porción de cartulina que está cortando? Se refiere a este semicírculo, ¿no? Eso, en otras palabras, es el área lateral del cono. Al doblar, se formará la superficie curva de un cono equilátero. Claro, al unir este radio con este radio, ¿sí? Al unirlo, hacerlos coincidir, forma justamente el cono de revolución. Hagan la prueba. Corten un pedazo de cartulina de semicírculo y unan justamente estos dos radios. Unan estos dos radios. Péguenlo, ¿sí? Júntenlo y van a ver que la figura que se forma tiene la forma de un cono de revolución. ¿Estamos de acuerdo? Me dan la capacidad, que viene a ser el volumen, y según ello me piden el área de la porción de la cartulina. Bueno, acá hay que calcular varias cosas, ¿no? Primero, debo conocer qué tipo de cono se forma. Sabemos que si el diámetro de la base es igual a la generatriz, entonces el cono es equilátero. Y ahí está, mira. El diámetro de la base es, en este caso, es igual a la generatriz. ¿Cómo se demuestra eso?
Bueno, también lo puedes hacer con el ángulo de desarrollo nuevamente. Pregunta, ¿el ángulo de desarrollo cuánto es acá? 180, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Es 180. 180 grados debe ser igual a 360 grados, la fórmula, por el radio entre la generatriz. Ahí está. Obviamente, 180, simplifico, y me queda que G es igual a 2R. O sea, que si se cumple que G, la generatriz, es igual al diámetro de la base, entonces el cono es equilátero. ¿Estamos? Ahí está, el cono es equilátero. Ahora, ¿cómo aprovechamos el dato de volumen? Bueno, si es equilátero, se entiende que al trazar la altura, caerá justo en el centro. Y como es diámetro, es igual a la generatriz, si él es R, el 2R, a él se conoce. Por notables, será R raíz de 3, ¿no? Ahí está. Tengo la altura, tengo el radio de la base, podemos hallar el volumen, que es dato. Reemplazando, diríamos entonces, el volumen será pi r cuadrado por la altura, que es R raíz de 3, para nuestro ejemplo, entre 3. Simplificando, tenemos 243 raíz de 3 pi. Es igual a este dato. Por lo tanto, se van las pi, se va raíz de 3, y te queda r cubo sobre 3 igual a 243. Despejando, r sería 9. Y si r vale 9, ahí está, entonces podemos calcular el área, ¿no? ¿Y el área cómo se calcularía? Simplemente como pi r por g. El área sería así. Se recordarán, área lateral de un cono era pi r, que vale 9, por la generatriz, que vale 2r, o sea 18. Vamos. 9 por 18, a ver, calcúlenlo. Ahí está, ¿no? 9 por 18, ahí está. ¿Sería cuánto? Así es, 162 pi centímetros cuadrados. O también lo puedes calcular como el área de un semicírculo, ¿no? Pi por su radio, que en este caso es la generatriz, pi por 18 al cuadrado entre 2. Operando, eso me resulta 162 pi centímetros cuadrados. Bien, chicos, tomen captura y pasamos al siguiente. Ya está, ¿no? Siguiente. Problema número, ahí está, 7. En una pirámide triangular cuyo volumen es 64, se traza un plano paralelo a la base de dicha pirámide, tal que biseca a la altura. Calcula el volumen de la pirámide parcial. Bueno, en ese sentido, lo que se busca ahora es aplicar un criterio llamado como semejanza de sólidos. En este caso, semejanza de pirámides. Nos plantea que si dos pirámides tienen la misma forma, entonces se dice que son semejantes. Por lo tanto, sus alturas al cuadrado serán proporcionales a sus áreas. Pero si relaciono los volúmenes, diremos, volúmenes son proporcionales a las alturas, pero elevados al cubo. ¿Queda claro? Volúmenes es igual a la relación de las alturas elevados al cuadrado. Voy a asumir, como este plano dice biseca a la altura, o sea que este punto es punto medio del total. ¿Estamos? De toda la altura. Voy a asumir que esta altura es h, entonces el doble, el total sería 2h, ¿no? Ahí está. Bien, ahora sí. El plano PQR es paralelo al plano de la base ABC. Como las pirámides P, QR y V, ABC son semejantes, entonces, ¿qué se cumple? El volumen de la pirámide pequeña, la pirámide parcial, ahí está, V-PQR,
es proporcional al volumen del total V-ABC, como quién es a quién, como lo es la altura de la pequeña a la altura del total, pero elevados al cubo. O sea, 1/2 al cubo, 1/8, ¿no? Pero me da un dato. Me dice que el volumen de la pirámide es 64. Reemplazo de la pirámide VABC. Por lo tanto, si él es 64, simplifico este cubo, saco octava y me queda que el volumen resulta ser 8. El volumen de la pirámide parcial es 8 y la clave sería la C. Muy bien, ahí está. Forma práctica, aplicamos directamente el teorema, ¿ya? No se hagan problemas. Siguiente problema. Te doy un minuto para que tomes captura. Pasamos al problema número 8. Problema 8. Una vela de forma de un tetraedro regular es cortada en dos partes iguales. Si la altura de la vela es 6 raíz de 2, ¿cuál será el área de la región determinada en la porción de la vela por donde pasa el corte? A ver. Ahí está la vela. ¿Cómo se trazaría el corte de tal manera que se generen dos porciones idénticas? Obviamente debe ser un plano secante y perpendicular a la arista, ¿no? A la arista básica. O sea, debe ser un plano similar al plano de simetría, ¿no? Un plano similar a un espejo, ¿no? Donde yo visualice por este lado lo mismo que por este lado. O sea, se generen dos porciones de pirámides idénticas, ¿no? Y eso se va a generar siempre y cuando esta recta o este plano pase por el punto medio de esta arista. Muy bien. Voy a asumir que la arista sea 2B para no trabajar con fracciones, ¿no? Entonces, por notable, esta área, esta altura sería B raíz de 3. Y lo mismo acá, ¿no? Esta altura también sería B raíz de 3. Muy bien. Me piden el área de esta región. Me dan que la altura es 6 raíz de 2. ¿No? La altura es 6 raíz de 2. Bueno, con esa altura debo hallar entonces la arista. Una vez hallado la arista, ya tenemos el área. Recordar, piden el área de la región sombreada, que será B raíz de 3, B raíz de 3 y 2B. Trazo la altura, dado que es un triángulo isósceles, y por Pitágoras esto me resulta B raíz de 2. Si ya tengo la altura de esta región, ¿sí? Ahora debo calcular la altura del tetraedro. Pero la altura del tetraedro por fórmula, ¿qué es igual? Ahí está. El área será 2B por B raíz de 2 entre 2. Simplificando, B cuadrado raíz de 2, ¿no? Pero ahora necesito calcular la arista. ¿Cómo calculo la arista? Fórmula de la altura del tetraedro. Arista tercio por raíz de 6 me da la altura. Y esa altura, no es necesario trazarla, podemos igualarla al dato, ¿no? La altura dice por dato es 6 raíz de 2, pero eso es arista por raíz de 6 sobre 3. Arista 2B por raíz de 6 sobre 3. ¿Sí? A ver.
Ahí se arista al cuadrado, ¿no? Es simplemente arista, chicos, ¿ya? Así es. Simplemente es arista. Ya está. Ahí está, trazamos el plano de simetría. Ahora vamos a calcular la arista igualando, ¿no? Ahí está. 2b por raíz de 6 sobre 3, eso me da la arista. Bueno, raíz de 6 se cancela, raíz de 2 se cancela, y me queda raíz de 3 sobre 3 igual a 6, ¿no? Por 2b. Muy bien, despejo y b me va a resultar, b al cuadrado va a ser 27. ¿Sí? B al cuadrado va a ser 27. Si b cuadrado es 27, me están pidiendo calcular el área. Pero el área, hemos dicho que es, el 2 se cancela, b cuadrado raíz de 2. Pero como b cuadrado es 27, entonces, reemplazando en el área, tendríamos que el área será 27 raíz de 2 unidades cuadradas. Donde la clave sería la b. Ahí está. Pues tengan en cuenta, ¿no? A veces no es necesario hallar todavía la longitud de la arista. Vas a encontrar la longitud de la arista al cuadrado, ¿no? Como lo hemos hecho acá. Muy bien. Tome su captura y pasamos al problema 9. ¿Listo? Calcule el volumen de una esfera circunscrita a un octaedro regular, si su arista es 3 raíz de 2. ¿Cómo dibujamos una esfera circunscrita a un octaedro? Bueno, básicamente ahí está el octaedro. Y para que la esfera esté circunscrita por su vértice, debe ser uno de los diámetros, mn, repito, mn, debe ser uno de los diámetros de la esfera. Pero mn, ¿qué viene a ser? Mn es arista por raíz de 2. Teoría. La diagonal de un octaedro es arista por raíz de 2. Decimos, el centro del octaedro regular se ubica trazando las diagonales. Dicho centro también es el centro de la esfera, ¿no? Claro, eso es obvio. Pero, pregunto, ¿yo necesito acá hacer ese trazo? No, ¿no? Directo nada más. Directo voy a decir, mira, ve, yo sé que esa diagonal, que por dato es arista raíz de 2, debe ser igual al diámetro de la esfera, 2R. Pero la arista es 3 raíz de 2, reemplazo. 3 raíz de 2 es la arista por raíz de 2 es igual a 2R. Simplifico el 2 con raíz de 2 por raíz de 2 y me queda que el radio vale 3. Y si el radio vale 3, fórmula, ¿no? ¿Cómo hallamos el volumen? El volumen es 4 pi tercios de pi por 3 al cubo, o sea 27. Saco tercio por ahí, me queda 9. Por 4, 36. ¿Dónde está? La clave de la C. Ahí está. ¿Sí? Muy bien. No es necesario dibujar. Basta solamente tener en cuenta que si es una esfera circunscrita a un octaedro, la diagonal viene a ser el diámetro de arranque. ¿Sí? Igualamos y ya está. Hallado el radio, puedo hallar el volumen o el área de la esfera, ¿no? A ver, veamos. Solución formal. Ahí está. Tenemos que eso es un cuadrado. Por lo tanto, si eso es un cuadrado, ¿qué se va a cumplir? El radio vale 3, ¿no? Claro. Si él es 3 raíz de 2, él debe ser 3 raíz de 2 por raíz de 2. O sea, 6.
2R igual a 6, R vale 3. Pero se entiende que el volumen es 4/3 de pi, radio al cubo, y respuesta 36 pi, ¿no? Muy bien. La clave, la C. Muy bien, chicos. Me avisan para continuar y poder terminar con el problema 10. ¿Sí? ¿Ya estamos? Ok, Mariana, muy bien. Listo. Problema 10. A 6 centímetros del centro de una esfera, se traza un plano secante que determina con la esfera un círculo de área 64 pi centímetros cuadrados. Calcule, dice, el área de del menor casquete determinado por el plano. Claro, cuando usted traza, imagínate una naranja, usted hace un corte, ¿no? Determina un círculo menor, ¿sí o no? Ya. Obviamente, la cáscara nos da la idea de los casquetes. Nos pide calcular el área del menor casquete, o sea, esta parte. ¿Cómo hallamos el área de este casquete? Bueno, básicamente tiene que ver con la altura, ¿no? La altura viene a ser la distancia del plano a la parte más alejada de la esfera. Esa distancia. Pero me dice que esto vale 8. ¿Por qué? Porque el área es 64 pi. El área de este pequeño círculo es 64 pi. Eso es pi por su radio al cuadrado. O sea que su radio vale 8. ¿Qué más? La distancia, dice, del centro a ese plano, la distancia del centro a ese plano es 6. Allá, o sea que si él es 6, acá por Pitágoras puedo formar un triángulo y calcular el radio de la esfera. Ahí está. Recordando siempre que el área de todo casquete esférico se calcula como 2pi por el radio de la esfera y por la altura. La altura que viene a ser en términos prácticos es la proyección de todo ese arco sobre el radio, este segmento. Igual acá, prolongo y voy a tener ahí que el casquete menor justamente es esta parte. Y esta otra parte se llama casquete mayor. Y en ambos casos, el área se va a calcular de igual manera. Solamente que las alturas van a cambiar, ¿no? Acá la altura es menor que ella. Por eso esta área debe ser menor que él. Bueno, formando el triángulo, si él es 6, 8, 10, notable, ¿no? 3, 4, 5. Entonces el radio vale 10. Si yo completo acá, prolongo, este radio también debe ser 10. Pero acá ya tenemos 6. Eso quiere decir que esta parte será 4. Y 4 justamente, comparándolo con el teorema, 4 es la altura. ¿Estamos? 4 es la altura de este casquete. ¿El radio se conoce? Sí, es 10. Entonces reemplazo. El volumen o el área será simplemente 2pi, radio de la esfera, por la altura. O sea, 2 por 10, 20 por 4, 80 pi centímetros al cuadrado sería el área de ese casquete esférico menor. Bien, chicos, tomen su captura y ahí nos estaríamos quedando, ¿no? La clave es la B. Claro, no hay problema, Juliana. A ver, ¿ya le tomaron captura a esto? ¿Sí? Para poner el problema 1, por favor, a ver, verifique. ¿Ya tomaron captura a este problema? Sí, ¿no? Ya está. A ver. También me dice la 6, ya, la 1 y la 6. Vamos retrocediendo, ¿ya? A ver, la 6. Ahí está. Tómale captura a la 6. Y luego la 1. ¿Ya está la 6? A ver, ¿me confirmas? ¿Ya está la 6? Muy bien. Ahora la 1. Ahí está.
Ya chicos, muy bien. Conmigo será entonces hasta la próxima clase. Cuídense, estudien, practiquen.